Hola a todos y bienvenidos a Cómo mejorar la evaluación en el aula, cuáles son los desafíos y los factores asociados a ella. En primer lugar, recordemos que el contexto de nuestro colegio es un colegio suizo. En nuestro colegio Pestalozzi se imparte el bachillerato internacional en los 2 últimos años de la secundaria, pero que además dependemos del Lehrplan 21, que para nuestro colegio determina el cantón de Turgovia de Suiza. Pero además dependemos del currículo nacional del Ministerio de Educación del Perú y, como dije anteriormente, para los 2 últimos años dependemos del currículo IB. Considerando lo anterior, ¿qué papel cumple la evaluación? Es una herramienta pedagógica fundamental, ya que la información obtenida a partir de ella permite 1. Ayudar a los profesores a reflexionar sobre sus prácticas, haciéndolas más pertinentes para sus estudiantes. Y 2. Indicarle a los estudiantes dónde están y cómo pueden progresar en la evaluación. De todo esto reflexionemos, preguntémonos qué caracteriza nuestra práctica de evaluación en el aula. En primer lugar, muchas veces promovemos la competencia y el individualismo, otorgamos primeros lugares. No es para nadie desconocido además que nuestros estudiantes están sobrecargados y muchas veces esto produce frustración. Además, dependiendo de algunas secciones y características psicológicas de nuestros alumnos, muchas veces tienen crisis emocionales. Repetimos los mismos tipos de exámenes y damos pocas oportunidades a actividades grupales. De tal manera que hay que preguntarnos, ¿somos un colegio de excelencia, pero qué costo tiene lo anterior? Pensemos entonces qué podríamos tener en cuenta para mejorar nuestra práctica de evaluación. ¿Qué características podría tener si partimos de la idea de que no se trata de un proceso diferente de la enseñanza y el aprendizaje, que no se hace para poner una nota y que más bien debe procurar educación de calidad a partir de la validez, la objetividad y la confiabilidad? Debe partir de situaciones, como dice Pedro Ravela, de la vida cotidiana, de las disciplinas que estamos impartiendo, debe partir de la realidad próxima al estudiante. En términos de la validez, lo primero que hay que preguntarse es cuáles son los requisitos de una evaluación válida. ¿Los contenidos y habilidades que enseño son coherentes con la disciplina? En palabras de Pedro Ravela, tendríamos que pensar si nuestra propuesta, es decir, las actividades que conforman una instancia de evaluación, son coherentes con la disciplina, tanto por la validez de contenido, la validez instruccional y la validez consecuencial. En el primer caso, validez de contenido, hay que preguntarnos si la evaluación replica el contenido y habilidad de nuestros momentos de enseñanza y aprendizaje, si la evaluación guarda relación con el objetivo y la capacidad que he planeado evaluar y sobre todo qué tuve que haber hecho durante los momentos de enseñanza y aprendizaje para que mis estudiantes sean capaces de resolver la evaluación con tranquilidad y performar lo mejor posible. No podemos olvidar que un importante indicador es el resultado de nuestros estudiantes en los exámenes de bachillerato internacional. Quisiera presentar ahora un ejemplo de una propuesta o de instancia de evaluación de teoría del conocimiento con una altísima demanda cognitiva para el estudiante. Debe responder el título de si es cierto que el artista tiene la libertad de interpretar acontecimientos del pasado de formas que le están vedadas al historiador. Este es un ejemplo de validez instruccional porque como maestra me obliga a pensar en cuáles fueron las distintas instancias y momentos que asigné para una evaluación que le permita al estudiante desempeñarse de forma excelente en esta evaluación que se envía a la corrección internacional. En esta actividad hay también validez de conocimiento porque he tenido que pensar en diferentes estrategias pedagógicas y actividades que les permitan comprender a los estudiantes cuáles son los problemas del conocimiento histórico y si hay libertades en el arte, libertades creativas, en qué medida reflejan la realidad. Todo ello es un tema que le corresponde al curso de teoría del conocimiento porque es una pregunta de la filosofía. Entonces, en lugar de solo poner nota, la evaluación permite recoger evidencias que le facilitan a los docentes
reflexionar sobre las características, necesidades y logros de los estudiantes y, por lo tanto, establecer formas para que progresen en sus aprendizajes. Entender la evaluación así permite diseñar distintas estrategias pedagógicas. Por tanto, aunque son importantes, la validez instruccional no se limita a saber dar instrucciones. Aunque, como diría Ravela, es importante que la consigna y el enunciado sean claros para los estudiantes para saber qué tipo de respuesta, resultado, producción o creación estamos esperando de ellos. Es, sin embargo, fundamental destacar que no se trata de un proceso lineal, porque no se trata de práctica, retroalimentación, práctica, evaluación. Estas actividades muchas veces se quedan en el aprendizaje superficial porque entienden el camino de aprender como una línea con una meta. Sin embargo, para Ravela, por ejemplo, tendríamos que comprender el aprendizaje para que éste sea significativo como un proceso que debe diseñarse, que debe pautarse y para el cual deben comprenderse las diferentes habilidades que se requieren según la demanda cognitiva. Para eso es fundamental, por ejemplo, hacer uso de la taxonomía de Bloom, pero no para tener palabras clave y términos de instrucción que poner en los exámenes, sino realmente para apuntar al aprendizaje significativo, que recordemos es el que nos invita a pensar el currículo nacional, el Leer Plan y el currículo del Bachillerato Internacional. El tercer elemento de la validez consecuencial, nos invita a pensar para qué usamos la información que recaudamos en las evidencias de aprendizaje. ¿Debe ser para cuantificar y calificar, para poner una nota, o más bien para formar y determinar el rumbo, ajustar el proceso? Recordemos que la norma 94 del 2020 estableció la diferencia entre evaluación para el aprendizaje y evaluación del aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje tiene la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje de una persona, mientras que la evaluación del aprendizaje tiene el objetivo de certificar. Es muy importante que tengamos en cuenta esta diferencia. Pasemos ahora al segundo concepto muy importante, que es el de la confiabilidad. La pregunta que debe orientar este concepto es si la información que recojo es consistente con el proceso. La confiabilidad se define como el esfuerzo que hace un profesor para asegurar que sus evaluaciones sean pertinentes y sean constantes en el tiempo, que sean permanentes. De manera que palabras clave en este sentido son consistencia, pertinencia, precisión y evidencias. Esto quiere decir que entre más oportunidades tengan mis estudiantes de ser evaluados y mejor sea mi instrumento, mayor confiabilidad tendré para asignar una calificación. En nuestro caso, un aprendizaje basado en la competencia y en el logro. El tercer concepto muy importante es el de la objetividad, que nos invita a ser conscientes de nuestros propios sesgos, de nuestras propias apreciaciones subjetivas y a pensar en cuáles son los diferentes elementos que tenemos en cuenta para emitir un juicio. Ravela nos dice al respecto lo siguiente. Una maestra de sexto de primaria me decía hace un tiempo: tengo una niña con síndrome de Down y es excelente, ha hecho un trabajo todo el año y yo le quiero poner un 10. Pues habría que darle ese 10, porque el tema es que el 10 puede significar excelencia en relación a ciertos estándares o puede significar que llegó al máximo de acuerdo a sus propias posibilidades. En este sentido, nos invita a ser conscientes de nuestros propios prejuicios y a transparentar la forma en que ponemos calificaciones. Otra manera de obtener objetividad es discutir con los colegas las evaluaciones, porque muchas veces para la misma instancia de evaluación tenemos resultados disímiles. Así pues, veamos ahora algunas experiencias de evaluación auténticas basadas en lo que Ravela llama diseñar y crear. Ok, Perry on the beat, Fit Juancho, Salvador Mendoza, 2018. Yo.
Hoy les voy a presentar la Edad Media, una época de imperios, guerras de gloria y pena. 476, año en el que comienza esta época, cultura, caballeros y princesas, caballeros, hombres valientes, entrenados, se les conocía como los mejores soldados, sirviendo a su rey en busca de tesoros, vencer otros imperios, conseguir el oro. En esta categoría de actividades, diseñar y crear, quizás la más compleja, hay que partir de actividades mucho más sencillas que requieren menos complejidad cognitiva. Hay que marcar una acumulación previa de conocimientos y habilidades que se hacen con algunas estrategias como la que vemos en este momento. Es decir, sentamos primero los principios básicos de cuáles son los conceptos y características de la época, para que luego ellos en la canción puedan diseñar y crear aplicando los conceptos que hemos trabajado previamente durante la clase. Pueden combinarse diferentes modalidades y aproximaciones didácticas, siempre teniendo en cuenta que el aspecto de la claridad del objetivo debe estar presente. Concluyamos ahora lo que hemos estado trabajando durante la sesión del día de hoy. Todas nuestras evaluaciones deberían partir de los 3 principios que hemos visto: confiabilidad, validez y objetividad. Todo ello recordando lo que invitábamos al inicio de este video. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Si queremos mantener la competitividad y la individualidad en nuestros estudiantes, sigamos trabajando como hasta ahora.